todos, bienvenidos a esta pequeña sección. El día de hoy vamos a comentar algo que a mí me interesa mucho contarles. Bueno, ya saben que todos estamos haciendo Google Classroom, ahorita está de moda y la verdad está bien fácil esta plataforma. Te sirve para cursos online, para sesiones de trabajo, para estudiar con alumnos chiquitos, grandes, más grandes. Pues tiene muchas aplicaciones, pero hoy vamos a hablar de algo que nadie ha hablado. Bueno, en este caso particular vamos a apoyarnos con un material de una amiguita que está construyendo su tesis de maestría o de licenciatura, algo así. Bueno, para esta tesis, obviamente ella está buscando información sobre el tema que a ella le apasiona, que a ella le gusta, que haya visto en su práctica docente que es de suma utilidad, que es el de las emociones y más específicamente el manejo de las emociones en el aula. Entonces resulta que, bueno, ella está buscando información teórica, práctica. Y ahora que ya la está juntando, pues ahora hay que sistematizar todo esto. Y bueno, ahí es donde todo el mundo se atora. A la hora de sistematizar, ni para atrás, ni para adelante. Les expliques y jóvenes, viejos, a todos nos pasa en su momento. Y yo pienso que no hay que tener miedo. Dirán que soy, pues... presuntuosa, lo que sea, pero yo pienso que es muy fácil hacerlo. El primer punto es no estresarte, no tener miedo. Y bueno, en mi caso yo únicamente he elaborado 2 tesis de licenciatura porque tengo 2 licenciaturas y entonces no son del mismo tipo. El primero fue un documento recepcional porque egresé de una normal para maestros. Y el segundo es pues sí, ya más una tesis. Y entonces yo lo que observé es que hay puntos o elementos que van en ambos. No es como que sean igualitos, pero sí llevan todos estos documentos. Espérenme. Llevan una esencia similar. También me ha pasado con algunos proyectos que he elaborado. Bueno, yo soy maestra en una escuela primaria de educación básica con alumnos, pues niños. Y he elaborado algunos proyectos que he puesto en marcha y he notado que aunque las temáticas que he abordado son diferentes, el tener este manejo de la sistematización y no tenerle miedo me ha llevado a irlo mejorando. Entonces, ¿cómo les explico? Por ejemplo, hice un proyecto sobre convivencia escolar con alumnos de sexto grado y lo implementamos varias actividades a lo largo del ciclo escolar. Hice otro proyecto sobre el uso de las TICs y ese también fue con alumnos de sexto grado y también a lo largo de todo el ciclo escolar. Y también hice otro proyecto sobre intervención educativa en cuanto Entonces, bueno, ese ya fue en base a un seminario que estuve tomando con la UBI. Entonces yo siento que el irme esforzando en sistematizar estos 3 proyectos más las 2 tesis me ha llevado a descubrir como que elementos en común, como que la esencia que este tipo de trabajos tienen. Y ahora, yo no les digo que no me voy a equivocar, claro que me voy a equivocar, ¿verdad? Todos somos humanos. Pero siento que me es muy fácil, que sí, pues vamos a hacerlo. Entonces, cuando mi amiguita me presentaba su situación de que ahora tiene que sistematizar la información que buscó para su proyecto que va a implementar sobre el manejo de las emociones en el aula, con sus alumnos y que además va a presentarlo para sus estudios, para una materia, entonces le digo, no te preocupes, yo te voy a apoyar. Y algo bueno de salir, obviamente sus asesores, sus profesores le van a ir diciendo,
pues que hay que cambiar, que hay que modificar, que hay que enriquecer, pero pues considero que sí le podemos apoyar como para que tenga una base sólida. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Les hablaba de Google Classroom y que está en boga. Y entonces a mí se me ocurrió que utilizando las funciones de Google Classroom podíamos ir elaborando lo que sería su temario o su índice. Miren, aquí lo pueden ver en la pantalla. Bueno, al principio nada más habíamos puesto para la información teórica, ¿sale? Para la información que ella investigó. Pero después nos dimos cuenta que a mi amiguita le costaba trabajo como visualizar ya esta información que teníamos. Bueno, entonces en estas circunstancias lo que hicimos fue que incluimos este apartado donde aún no empieza la numeración secuencial, donde dice tesis diagonal documento. Bueno, porque puede ser un proyecto, una tesis, un documento, o al menos suelen tenerlos, ¿verdad? Está el título, la hipótesis, la justificación, el marco contextual y el marco teórico. Bueno, el título, como les decía, y todo esto depende mucho de los asesores y los sinodales. El título te van a decir a veces que lo especifiques mucho y en otras ocasiones que sea muy concretito. Entonces ahí también depende a quién se lo vas a acreditar, etc. Bueno, en la hipótesis a veces nada más pones tu hipótesis preliminar. En otras ocasiones te piden que hipótesis verdadera e hipótesis comprobable y no comprobable, algo así. Bueno, la justificación es sumamente importante. En cuanto al marco teórico y el marco contextual, a veces unos te lo piden antes el teórico y otros antes el contextual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo acá? Bueno, aquí donde pusimos con mayúsculas tesis o documento, tenemos el botoncito que en nuestra plataforma nos permiten estos tres puntitos que podamos editar. Bueno, podemos cambiarle el nombre a este tema, eliminarlo, copiar el enlace, mover hacia arriba o mover hacia abajo. Como ven, este es un tema, ¿verdad? Y aquí tengo estos. ¿Por qué les salió así esta marquita? Bueno, porque son materiales. Fíjense que a un principio yo no entendía y entonces primero había puesto puras tareas. Pero ahorita ya entendí que cuando pones una tarea, pues vas a poner una temporalidad o una fecha de entrega y otras cuestiones sobre cómo se va a dar la puntuación. Y con el material, pues no, el material ahí nada más está esta como fuente de consulta o este extracto que vamos pegando. Y lo mismo con las cualidades del Google Classroom, pues aquí editar o eliminar. En este caso en particular, nosotras decidimos poner primero el 1.1. Teoría sobre las emociones y sus implicaciones. Como les decía, es un tema. Nosotros lo pusimos aquí en mayúsculas, pues para que la compañerita no se confunda y porque ella sí tiene que ponerlo según sus lineamientos. Pero si tú lo quieres poner en minúsculas, pues no va a pasar nada. De todas formas van a salir más grandes las letras que van a permitir que distingas tu tema de tus materiales. Miren aquí, este es el simbolito de materiales. Bueno, si se fijan, a este tema ya le pusimos hartos materiales, ¿verdad? El 1.2, el 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. Incluso agregamos anexos. Ahora, fíjense bien en esto. Se supone que para darle esta organización o esta sistematización a un trabajo de tesis o un proyecto, pues vamos ayudándonos de esta numeración. Por ejemplo, en el 1.1, que es la teoría,
Aquí la compañerita decidió abriendo con la parte teórica sobre las emociones. Entonces, si se fijan aquí en son antecedentes sobre el estudio de las emociones. Pero en ese mismo, ella decidió agregar que es 1.1.1.1, primeros estudios de las emociones. Ella aún no decide si ya al final va a dejar este pequeño fragmento, si lo va a compactar aquí en antecedentes, si va a ahondar ahí. Ella ya lo va a descubrir cuando esté un poco más avanzado su trabajo, pero mientras ahí lo está situando para que todo lleve un orden y no se haga una mezcolanza. Bueno, aquí en el 1.2, conceptos clave, 1.1.2 conceptos clave en el estudio de las emociones. 1.1.3 psicología de las emociones. 1.1.4 autores y teorías sobre las emociones. 1.1.5 neurociencias y emociones. ¿Sale? También, pero como encontró mucha información sobre neurociencias, está pues todavía pensando, reflexionando si lo va a incluir acá, si va a sintetizarlo más o si le es posible pues tenerlo como un apartadito más específico, ¿verdad? También ella, en vez de ponerlo como 1.1.5, está pensando si lo pone como 1.1.4.1, ¿sale? Ahí está como que ella todavía en esa duda, pero ya está organizando más o menos cómo puede quedar. Esta más que nada es su primera organización que está haciendo ella de los elementos o de estos aspectos que va a llevar su proyecto. Antes de esta organización ella no había organizado absolutamente nada. Es la primera vez que los está empezando a sistematizar. Por eso tiene todavía estas dudas. Ahora, aquí estábamos hablando sobre incluir 1.1.6 psiquiatría y emociones. Pero si ustedes se fijan, podría quedar en el punto, porque aunque sí encontró bastante información sobre la psiquiatría y las emociones y cosas bien raras, no va de acuerdo tan pegado a la educación. Del mismo modo, si se fijan, ella ahorita decidió que en de neurociencias y emociones 1.1.5 está poniendo 1.1.5.1 cerebro y emociones y bueno, pues ya estamos aquí de regreso con el Classroom. Vamos a retomar tantito que en esta parte donde dice trabajo de clase, estamos en esta clase que sería 1 emociones, aprendiendo sobre las emociones, y lo estamos utilizando para la elaboración de una tesis. Entonces aquí tenemos este tema de bibliografía e índices, y aquí, como si fueran los materiales, tenemos enlistados anexos, índice general, índice de imágenes, índice. Bueno, también tenemos estas partes de la tesis que les acabamos de mencionar, que son el título, la hipótesis, justificación, marco contextual y marco teórico. La parte de la información que va a incluir nuestra compañera en mucho de este marco teórico. ¿Y por qué lo tenemos aquí afuera? Bueno, porque si ustedes recuerdan, cuando investigamos para una tesis, bonito sería que nosotros conociéramos muy bien ese tema y lo manejáramos muy bien, o si vamos a implementar una serie de actividades o un proyecto que ya lo tuviéramos previamente elaborado y únicamente lo fuéramos a poner en marcha y a ver cómo se da esto. Pero básicamente no es eso lo que ocurre, sino que nosotros mismos somos los que vamos a elaborar ese proyecto, y que también cuenta mucho esto de la originalidad. Entonces, si vas a retomar autores, hay unos que tomamos más autores, otros que tomamos a lo mejor 2 o 3, pero no te puedes nada quedar con uno, porque es de lo que se trata, de que no nada más tú lo vas a poner en marcha y no nada más vas a ver qué tal te fue a ti con el proyecto y con esta interpretación que hiciste de sus pautas que esta persona te dio, sino que esta propuesta tú la vas a complementar con otras propuestas o con otros autores, vas a crear tu propia propuesta que a lo mejor
tiene que tener elementos originales tuyos y además va a partir de tu propio contexto, de las necesidades que tú tienes y en tu profesión. Entonces, por eso tienes que ir investigando más. Y dado que vas a ir investigando más y luego va a haber información que digas, bueno, aquí me falta, aquí me sobra, este siempre ya no, este se para, este se repite. Por eso tenemos aquí los temas por separado, aunque formarían parte de lo que vendría siendo el marco teórico. Entonces tenemos aquí, si se fijan, seguimos con esta numeración del 1 punto algo, ¿salen? Entonces empezamos, por ejemplo, según muchas veces la ortografía. Entonces si se fijan, esta vez como que empieza del 1.11 y para abajo. Pero obviamente nosotros pues ya sabemos que empezaría el 1.1, continuaría el 1.2, después el 1.3 y así esa es la lógica que lleva, ¿no?, nuestra numeración. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos 1, teoría sobre las emociones, y de este 1.1, las que les acabo de mencionar ahorita, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y así sucesivamente. Ahora, como este 1.1 se empataría con el 1.2, que lo tenemos acá, conceptualización de las emociones, y entonces esa conceptualización de las emociones también tiene luego, aunque aquí la plataforma, como les decía yo, muchas veces te lo acomoda por ortografía, pues no nos vamos a ir con eso, nos vamos a ir con que sigue punto 3, emociones y resiliencia, y aquí vienen unos subtemas, ¿verdad? Luego iríamos al 1.4, está más acá arribita, que son las habilidades socioemocionales. Luego viene el 1.5, Programa Nacional de Convivencia. Después tenemos el 1.6, el 1.7, que aquí lo vemos, el 1.8. Así, sí, el Classroom, ¿para qué nos sirve? Dicen, bueno, ¿y para qué voy a hacer esto si lo puedo hacer en mi propio documento? Bueno, porque aquí, miren, pasan dos cosas. Por un lado, podríamos utilizar, pues yo creo que para armar una tesis, el Classroom no es lo único que puede uno hacer en línea. También puedes utilizar lo que viene siendo el Drive. Y también está muy padre cuando haces un documento en Drive y que puedes colaborar con otros. Pero en este caso mi propuesta va más que nada a cuando es una persona que nunca ha hecho una tesis y que le cuesta mucho trabajo organizar su información, porque eso sí lo he notado. Hay personas que como nunca lo han hecho, no tienen ni remota idea de cómo organizar esta información. Y luego dicen, ay, es que tengo tal información y me gustó mucho, pero ya me dijo mi asesor que va como para el último tema. Pero entonces no tengo los primeros, o entonces no tengo en las conclusiones, y sí podemos utilizar citas, pero acuérdense que más que nada pues muchas veces hay quienes parafrasean un poco, pero se supondría que tú, ya que consultaste las fuentes bibliográficas y eso, te creas tu propio punto de vista y ya únicamente manejas las citas cuando es algo así muy puntual, muy específico. Muchas veces pueden ser frases célebres o un concepto que una persona describió, lo acuñó y es muy específico, pero generalmente tú debieras ser quien vaya dando esta interpretación de las cosas, quien vaya proponiendo y que haya esa organización y esa innovación y que sea tuyo. Le puedes llamar creatividad, originalidad, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, por eso, en este caso yo considero que Classroom sirve mucho porque aquí, a lo mejor, yo ya puse la información que investigué, pero si la pongo entre comillas, ya sé que esa está tal cual del libro donde lo saqué. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a lo mejor la puedo ir leyendo y abajo le puedo ir escribiendo. Otra cosa que sí ya es de mi cosecha, ¿no? Y ya quitamos eso, o veo si lo dejo, la cita, o si la quito. También te puede servir para la colaboración, invitar a nuestra clase.
Miren, me voy a regresar a ver si por acá, según yo es en esta parte. Ah, no, ya vi, aquí donde dice personas. En la sección donde dice personas, nosotros podemos invitar a más personas a unirse a nuestra clase. Y entonces supongamos, esta clase yo les decía que la hicimos una amiga y yo. Y entonces, aquí yo le decía a mi amiga, mira, sabes que yo tengo otra amiga que también está interesada en ese tema. Y probablemente tú tienes que definir en tu escuela donde estás haciendo esta tesis si la vas a hacer de forma personal o por equipo. Y ella me decía, ya no, pues somos 3 en el equipo. Entonces yo le decía, mira, aquí con el Classroom pueden compartir este link con estas 3 personas de tu equipo, ¿no? Y ustedes van a hacer es que aquí vas invitando a las personas. Estas personas que vas a ir invitando a tu Google Classroom pueden entrar como profesores o como alumnos. En este caso ya hay un profesor designado que fue el que creó esta clase en Google Classroom, y esta persona me invitó a mí. Entonces a esta persona yo aquí, así como a mí me aparece profesores, a esta persona le aparece profesores y abajo una barra que dice alumnos, y ahí estoy yo. Y esta persona que creó el documento sí puede seguir invitando a más gente. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, pues ya estamos aquí en el otro usuario. Ya lo fui a abrir para que pudiéramos hablar de esto. Aquí, como les decía yo, las personas con las que puedes compartir el Classroom. Y aquí nos aparecen los profesores. Tú puedes invitar otros colaboradores en la banda que sean aquí profesores o asesores, como le quieras llamar, pero aquí se llaman profesores. Y aquí abajo los alumnos, pues el receptor, ¿no? Puedes agregar varios profesores, varios alumnos. ¿Cómo lo agregas? Aquí donde está la carita esta, con el más, la persona con el más, pues ahí te va a pedir que le pongas un correo electrónico. Obviamente tú debes tener previamente los correos electrónicos de tus amigos. A veces los puede jalar del mismo Gmail, empiezas a escribir como las primeras letras y ya te aparece lo demás si son tus contactos en Gmail. Pero yo te recomendaría que pues mejor nada te quitas, ya anotas en un papelito y pues llegas copiando por cualquier cosa, ¿no? Vaya a salir que no la tenías ahí o que no cargue bien ese día. Entonces, miren, te sale invitar a profesores. Y aquí te aclara que los profesores que añadas podrán hacer lo mismo que tú, salvo eliminar la clase. Eso está padre, que no te la puedan eliminar. Y pueden modificarle, ¿verdad? Y pueden asignar tareas. En este caso, los alumnos no tan fácilmente pueden modificar tareas o la información, pero los que entran como profesores sí. Aquí lo que ustedes tienen que definir en su equipo de trabajo es que si es una tesis entre 2 o 3 personas como la de mi amiga, pues probablemente los 3 quieran quedar como los profesores y tener los mismos accesos. Pero también si tienen otro colaborador externo y también lo quieren incluir, pero sin que esta persona pueda como modificar tanto, pues ya lo ponen como alumno. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo que es eso de otro colaborador externo? Porque tanta gente, bueno, sí ha pasado. A mí una amiga me comentaba que cuando ella estaba haciendo su tesis de ingeniería, en el laboratorio donde estaba en su escuela, donde se dedicaba precisamente a la parte práctica de su proyecto de tesis, ahí mismo había un equipo que era de maestría y entonces hacían unas cosas muy parecidas, pero cada quien ya como hacía su propuesta. Pero hacían unas cosas muy parecidas en ese laboratorio. 3 de ingeniería, que tenían sus proyectos de manera individual, cada quien el suyo. Y otros 3 de maestría, otros 3, que eso sí tenían un proyecto así como de equipo.
Y entonces les servía porque si necesitaban sacar pruebas, supongamos, de agua, y decían, bueno, nos toca tomar pruebas de agua del río de acá a la vuelta, entonces recolectaban suficiente agua como para todos, y entonces cada uno, dependiendo de su tema, revisaba lo que le interesaba, ¿no? A lo mejor la contaminación, otro el pH, otro a lo mejor la reproducción de los seres vivos, así, ¿no? Y entonces cada quien tomaba su información, pero como entre ellos comentaban, no, pues fíjate que el pH está muy alto, o fíjate que sí está bueno como para cultivar aquí truchas y así. Entonces, de eso mismo ellos podían incluso, pues hacer uno que otro comentario en su proyecto, ahí donde empiezas como a comentar los extras. Y también podían darse cuenta de, si el pH está alto, entonces eso puede apoyar, colaborar para que tal situación se esté dando, ¿no? Que a lo mejor ellos como tal no les había pasado aquí por la mente, ¿no? En ese momento, a lo mejor después sí se iban a regresar a decir, ay, no revisé el pH y ahora lo voy a revisar, pero en ese momento ya lo habían hecho, y entonces ninguno hacía como por entorpecer el trabajo de otro, pero sí llegaba a haber un comentario, sobre todo porque tenían un mismo asesor. Y también cuando tenían que salir como a campo abierto, se acompañaban, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez fuimos por unos hongos y me comentaba esta persona que no eran para ella, sino eran para otra chica de ahí del laboratorio de los hongos. Pero como surgió el comentario, ella le dijo, no, pues yo conozco a alguien que sabe de un lugar donde hay hartos hongos y ya me dijo que nos puede llevar. Y entonces ya me habló y me dices, oye, ahí donde tú me dijiste que hay una cascada, que no sé qué, me dijiste que había unos hongos, y le dije, sí, hay un montón, y de diferentes y bien grandotes, y nada más a los pobladores les comentas que pues vas a tomar una muestra y no hace feo. Entonces me dijo, pues vamos, porque necesito fotos del lugar, y así, ¿no? Y entonces fuimos en equipo, fuimos con 5 gentes, pero realmente no eran para la persona que me contactó a mí, era para otra compañera. Pero le sirvió porque tú podrás decir, ay, pues se hace la balona. No, o sea, su compañera no era de esta región. Como las universidades están aquí, bueno, yo vivo en Mendoza, muy cerquita de Orizaba, y Orizaba es relativamente grande. Entonces, esta persona se vino a estudiar a Orizaba, pero era de otra parte del estado. Entonces, no tenía ni remota idea de cómo andar buscando tanto hongo. Entonces preguntaba con sus conocidos y ya todo el mundo pues le decía sí, no, sin tal lado, la ubicaban. Pero a veces también pues no sabía ella cómo llegar, ¿no? Ya le decían pues en tal cerro hay, pero pues nadie la llevaba. Entonces aquí pues entre compañeros sí se apoyaron, y como también era mujer, pues yo supongo que también entre ellas se sentían seguras de que aunque estábamos yendo pues a 2 horas de la civilización, pues estábamos todas seguras, en un equipo con hombres y mujeres, y además conocíamos el lugar, y como es cerca de un lugar donde yo trabajo, pues a mí me conoce, la gente me saluda y nadie iba a pensar, ay, ¿esos qué andan haciendo? ¿Qué maldades? A lo mejor son drogaditos, algo, no, pues andábamos buscando información. Entonces, para todas estas cosas, yo siento que sí te puede ayudar el Classroom, sobre todo lo que yo denominaría la primera vuelta que das en este formato de tesis o en la investigación de la tesis o tesina. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes ya han hecho varias tesis, recordarán que tú recibes generalmente un librito que es así como tu libro de metodología o tu manual de metodología, donde especifica los elementos que va a llevar tu proyecto, porque unos son tesis, otros son tesinas, otros son propuesta de enseñanza, etcétera, etcétera. Y además no todas las escuelas tienen los mismos elementos, a veces varía un poquitito. Entonces, cuando ya tienes eso, también recibes así como un formato del orden que van a llevar. Entonces, a lo mejor en las tesis de una escuela, de una universidad, empiezan como por el marco teórico y contextual. Y en otra, a lo mejor empiezan como, no sé, como con la hipótesis. Pero generalmente son todos los elementos. Entonces, tú primero lo que vas a ubicar es qué elementos lleva
porque así sabes qué elementos vas a tomar en cuenta. Y también necesitas saber en esta primera ronda que vas a dar con tu tesis, en qué orden van a ir esos elementos. Y también generalmente tu asesor te dice, no, pues para el marco teórico tienes un mínimo a lo mejor de 5 cuartillas y un máximo de 15 o 20, ¿no? A lo mejor te dicen, no, pues te puedes extender todo lo que quieras, pero te dan un mínimo. Entonces tú aquí ya puedes ir viendo cuánta información tienes de forma preliminar. A lo mejor todavía no estás redactando, pero estás como juntando citas o juntando información. De preferencia, cuando juntes información, aunque no vayas a utilizar la cita tal cual, sí agrégale abajito la fuente documental de donde la tomaste, para que después corrobores que en tus fuentes de consulta de toda la tesis, ahí tengas todas las fuentes anotadas. Y si te llegan a preguntar en qué capítulo fue cada fuente, también sepas y tengas una idea. Entonces, en esta primera vuelta generalmente uno busca como información antes de redactar. Tú todavía no redactas tanto, así como que vas sacando pues mi proyecto, nace de tal cosa, y más que nada como narras como tus necesidades, tus preocupaciones, y que a lo mejor tuviste algo bien chido que alguien aplicó y de ahí te nació investigar, ¿no? Pero en esta primera vuelta apenas estás como buscando información. Ya para la segunda vuelta, pues puedes continuar acá, como les decía yo, pues vas borrando lo que ya leíste y lo que ya tomaste en cuenta, y ya nada más vas dejando lo que tú redactas y tus citas, o ya lo vas pasando a un Word, o ya lo vas pasando a un procesador de textos de Drive. También ese está muy padre para colaboración, pero ahí generalmente ya estás como en la segunda vuelta, o sea, ya tienes en claro toda esta parte. Vamos a hacer un videito también sobre esa segunda vuelta, va a estar muy interesante, pero esta primera vuelta se me hace muy importante para la gente que nunca ha hecho una tesis, porque de veras lo ven así como de, he ido a varios diplomados y seminarios donde a lo largo de los meses vas creando una propuesta de un proyecto, y es muy feo ver cómo la gente realiza incluso trabajo práctico muy padre, y se organizaron y se cansaron y todo, pero no lo saben aquí plasmar en papel, o lo que sería armar esta sistematización por escrito. No, nomás no, y se espantan bien feo, y ya nada más entregan como un pequeño resumen, a lo mejor 3 cuartillas. Hay quien entrega nada más así como que la hoja de presentación, una cuartilla de así como de resumen, y luego otra de fotos, y tú dices, no, porque si hicieron un proyecto precioso, y si tú hablas con esa persona te dice, es que Piaget, y es que la interculturalidad, y es que tal autor, y es que fui a Jalapa, y saben tanto, y por qué no lo pueden plasmar en su proyecto. ¿Por qué? Porque esta sistematización nos cuesta mucho trabajo, y habrá gente a la que le vale, pues total, ahí a ver qué pasa, ¿no? O si vamos a hacerlo en equipos, pues hay los demás, y ya que me vayan diciendo en qué colaboro. Pero hay gente que realmente, como les digo, hacen unos proyectos y unas tesis, que te dices, ay, qué padre todo lo que hicieron, y por qué no lo pudieron plasmar, no es posible. Y entonces, luego cuando ven que uno saca pues ya todo su proyecto, y te dicen, ¿de dónde sacaste todo eso? Y luego les dices, ay, hasta hice menos que tú, menos actividades prácticas, pero igual soy más chorera, ¿no? Pero también es esto, que también hay gente que cuando lo intenta las primeras veces, como que echa más choro donde no debía, pero pues no se sientan preocupados por eso. Finalmente es más fácil quitar a la mera hora que, ¿cómo se llama? Que poner, nada más ahí le pueden poner una notita, mejor con letras de otro color, ¿no? Pues aquí hace falta sintetizar, porque solo era una cuartilla y hice 4 en esta parte, pero sí, al final pues va a ser más fácil quitar o sintetizar que primero pues organizar todo. Entonces, esta sería la primera vuelta para un trabajo de tesis, sobre todo cuando estás colaborando con alguien, ya sea asesor, profesor, equipo de trabajo, otros colaboradores, etcétera. Entonces, a mí me gustó mucho el Classroom,
Y porque también, seamos honestos, cuando estás haciendo una tesis a lo mejor estás liberando tu servicio, tus prácticas profesionales, hay quien ya está trabajando y no tienes tiempo y tienes que investigar la información y tienes que sistematizar y tienes que poner en práctica todo, es horrible. Entonces yo siento que esta primera parte sí te va a servir mejor el primer mes, los primeros 15 días, para que tengas una buena idea y después no la sueltes completamente, ¿no? Te puede servir como para ir recopilando información y ya después vamos a ver la segunda vuelta. Eso es todo.